Aparece una propuesta que se dio a conocer el día lunes en el marco de un acto donde había importantes sectores del sindicalismo. Estaba el secretario general de la Unión Ferroviaria, Sergio Sacia, del Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, de la UOCRA, Gerardo Martínez. Estaban representantes del ESMATA, el sindicato vinculado con el sector automotriz. Estaban los movimientos sociales, muchos movimientos sociales, Juan Grabois, que fue quien presentó parte del esquema. Y la propuesta para la salida de la crisis tiene un título que se lo llamó Plan de Desarrollo Humano Integral. Esto es una propuesta que nace desde estos sectores y que se le acerca al gobierno nacional para enfrentar la poscrisis a través de algunos puntos clave. Mirá, tenemos algunos de los principales puntos a los cuales va esta propuesta. Los objetivos que se plantean son crear trabajo, redistribuir geográficamente a la población y evitar esta concentración que hay en las grandes urbes, la integración urbana, conectar el territorio, por eso la importancia del transporte en todo esto, reactivar la producción, fundamental para la salida de la crisis, recuperar el ahorro y cuidar la casa común. Estos son los lineamientos, objetivos generales de todo esto. Cuando vamos a los objetivos más puntuales, se habla de lo siguiente, se habla de la creación de puestos de trabajo, de la economía social, puestos de trabajo vinculados con estas áreas de la economía social, por 4 millones de puestos de trabajo. Se habla de creación de empleo tradicional, de empleo registrado por algo así como 170.000 millones de puestos de trabajo, 171.000, acá te decía 4 millones, y el impacto sobre la actividad que esto tendría por 864.000 millones de pesos. Para esto, lo que plantean los sectores de los movimientos sociales es la creación de un fondo que lo llaman Fondo Mujica, que debería recibir 750.000 millones de pesos a lo largo de 4 años y que eso sería financiado por diferentes formas que ahí explican, como por ejemplo planes que ya existen en la economía o la dinámica del propio proyecto en funcionamiento, y alguna parte por el Estado, que tendría que hacer un aporte desde los instrumentos que se cuentan del gasto público. Pero aparece en el medio de todo esto una novedad, ¿sí?, en el medio de este programa, que está vinculada directamente con el punto del ahorro del cual hablábamos recién, que tiene que ver con la creación de un fondo de ahorro nacional. Y para explicarte esto muy novedoso, me voy a tomar unos minutos y me voy a ir al pizarrón, voy a hacer de profe en esta oportunidad. Me vengo acá al pizarrón y te voy a explicar brevemente de qué se trata esto. Mirá, en la Argentina hay 12 millones de trabajadores registrados. ¿Sí? Acá estamos con la cámara. 12 millones de trabajadores, ¿sí?, tipitos. Ahí está, no te voy a dibujar a los 12 millones, registrados. Y tenés asalariados privados por 6 millones. ¿Sí? ¿Está bien? 6 millones de privados. El Estado, a los asalariados registrados, les cobra un impuesto que hace mucho tiempo que está en debate, que es el impuesto a las ganancias de la cuarta categoría. Ese impuesto que, según tu nivel de sueldo, te descuentan directamente del salario. El Estado Nacional, por todo el impuesto a las ganancias, recauda, vamos a poner acá, impuesto a las ganancias, recauda por todo, cerca de 74 millones de pesos, de los cuales el 50%, la mitad de esto, es lo que recauda por el impuesto de las ganancias a la cuarta categoría, a los salarios. O sea que recauda de esto 37 millones. ¿Sí? ¿Está bien? Eso recauda el Estado. ¿Qué es lo que se pretende con la constitución de un fondo de ahorro nacional? Quebrar el círculo vicioso. ¿Cuál es el círculo vicioso? Yo cobro un salario, tengo una capacidad de ahorro, me quiero resguardar, quiero cuidar mi capital, voy y compro dólares, estimulo la brecha, que es lo que está pasando, lo que te mostré recién. Eso se traslada a precios, lo que te mostré recién también en los datos. Eso me come el poder adquisitivo de mi salario. Y mañana tengo que ir e intentar negociar por atrás, no por atrás, digo, me refiero a atrás en el tiempo, viniendo desde atrás,
a tratar de recomponer mi salario. Y ese círculo vicioso no le sirve a nadie. En ese círculo vicioso perdemos todos. Entonces, ¿por qué no generar un instrumento que permita al trabajador que tiene una capacidad de ahorro, que aporte para la salida de la crisis y que destine ese ahorro a un fondo que transforme este círculo vicioso en virtuoso, que coloque el capital adentro y que estimule el crecimiento de la economía? Entonces, la propuesta tiene que ver con que si el Estado reconoce un 10% de lo que recauda por este impuesto a las ganancias, un 10%, estamos hablando de 3,7, ponele, millones, y este 10%, en lugar de recaudarlo por el impuesto, lo destina a un fondo de ahorro, de gestión estatal también, pero que se va a direccionar directamente al aparato productivo, a la construcción, que va a generar empleo rápidamente, va a estar permitiendo, además, al trabajador poder ver reflejado esto, en lugar de en un recibo de sueldo que va hacia un impuesto, en una cuenta a su nombre, que va a hacer inversiones en la economía, que va a permitir la salida y que va a tener una rentabilidad al final del camino. Pero lo novedoso de esto es que lo que se dice es, ¿por qué no generamos un instrumento para generarle un incentivo a este trabajador para que ahorre acá? Entonces le decimos que además de este 10%, le vamos a reconocer un 10% adicional del impuesto a las ganancias si el trabajador invierte en este fondo. ¿Qué quiero decir con esto? Si un trabajador tiene, vamos a poner un número redondo, 10.000 pesos y quiere con esos 10.000 pesos ir y comprar dólares, en lugar de hacer eso, que venga con esos 10.000 pesos y que lo coloque en este fondo. Y yo, Estado, le voy a reconocer otros 10.000 pesos adicionales de lo que hoy está pagando por el impuesto en su cuenta de ahorro, a un plazo futuro. Y de esa manera, con los, pongámosle un número, 10.000 pesos que originalmente yo, Estado, le reconocí, más los 10.000 que el trabajador vino y me trajo, el billetito en la mano, vino y me trajo para ahorrar, le reconocí otros 10.000 adicionales, tope el 20%, o sea, el Estado resignaría la recaudación del 20% de eso, no lo resignaría, lo pondría en un fondo. Entonces, de esa forma, el trabajador estaría teniendo un ahorro con una rentabilidad que le resulta positiva, que le resulta atractiva, que es un estímulo para eso, y estaría aportando a un fondo que generaría la reactivación, que generaría empleo, que por ejemplo permitiría no solo financiar la construcción de viviendas, sino darle crédito para comprar viviendas a otros trabajadores también. El círculo virtuoso. ¿Sabes en qué consistiría? Mira, vamos a hacer un pequeño borrador de esto. Fíjate. El círculo virtuoso es el siguiente. Los trabajadores registrados que hoy pagan ese impuesto lo colocarían en el fondo de ahorro. ¿Sí? De ese fondo de ahorro, el dinero se destina a la producción, al mercado interno, a las exportaciones. Esto, ¿qué te genera? Crecimiento económico. ¿Y qué te genera? Empleo. Si vos tenés más crecimiento económico, tenés más empleo, ¿qué haces? Mejorás la calidad de vida de los trabajadores, los derechos de los trabajadores. Y esto vamos a un círculo virtuoso. Y se quiebra el círculo virtuoso, que es que el trabajador, en lugar de ir al Fondo de Ahorro Nacional gestionado por el Estado que invierta en nuestra economía, en nuestro aparato productivo, vaya a comprar dólares. Y ahí se quiebra. Y ahí viene la película que te acabo de mostrar, la real, la que muestra los datos. La del dólar que sigue subiendo, la preocupación, metemos más restricciones, esto genera un impacto sobre los precios. No, vamos acá, vos me decís, el Estado deja de recaudar. Sí, pero ¿sabés qué? Este fondo, si vos lográs tener éxito y que los trabajadores coloquen el dinero ahí a través de este estímulo, este fondo, al final del camino, termina generando anualmente 350 millones de pesos. Que por el impacto que esto tiene, por el efecto multiplicador sobre la demanda, te genera un impacto de 473.000 millones de pesos. 350.000, 473.000 millones de pesos. Que esto genera recaudación. Si haces la cuenta al final del camino,
por la recaudación que te genera tener todo este dinero circulando, el empleo que creás, el impuesto al valor agregado, los ingresos brutos, todo lo que hay ahí adentro, al final del camino el Estado termina recaudando más que lo que resignó en el corto plazo, en lo inmediato, por un porcentaje de la recaudación de ese impuesto. Un aporte novedoso que busca la salida de la crisis, que busca la generación de empleo en el marco de un momento en el que se están discutiendo los impuestos y que hace que trabajadores, movimientos sociales, además de estar poniendo el cuerpo, además de ser en muchos casos imprescindibles y estar desde el primer día trabajando todos los días, aportan novedades desde lo técnico para la salida de la crisis, como esta que se está discutiendo ya por estas horas y que en el marco de un proyecto conjunto con un montón de otras características se le está acercando para discusión al Gobierno Nacional.